Buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Mabel Camacho, estamos en Punto Jurídico. El tema que vamos a tratar la tarde de hoy es uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en especial la transacción comercial. Para ello contamos con el abogado Víctor Martínez, quien nos hablará del tema. Buenas tardes, abogado Martínez, ¿cómo le va? Buenas tardes para usted y toda su audiencia en este destacado programa. Me encuentro bien, ¿y usted? Bien, gracias. Nuestra audiencia ha manifestado dudas con referencia al tema que vamos a tratar. Espero que con esta charla las podamos responder. Haré todo lo posible para que esto sea así. Primero debemos tener claro qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Citando a la abogada María Alejandra Cabana en su trabajo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia, acerca de su alcance y desarrollo para su implementación en los municipios en post-conflicto, son diferentes posibilidades que tienen las personas envueltas en un conflicto para solucionarlo sin la intervención de un juez ni de un proceso judicial. Es decir, son una opción para resolver conflictos de una manera amistosa, expedita, sencilla, ágil y eficiente, con plenos efectos legales. Los protagonistas son las partes implicadas. Aparte de la transacción, ¿hay otro mecanismo de solución de conflicto? Sí, existe la mediación, la amigable composición y la conciliación. Con la transacción forman los mecanismos autocompositivos. El arbitraje y la vía judicial ordinaria son los mecanismos heterocompositivos. ¿Cuál es la diferencia entre el mecanismo autocompositivo y los heterocompositivos? En los autocompositivos existe presencia de un tercero para resolver la controversia, pero son las mismas partes protagonistas las que toman las decisiones y ponen fin a la litis. En los heterocompositivos hay presencia de un tercero, que es el que toma las decisiones, pone fin a la litis el tercero. Gracias. Como usted lo mencionaba, la transacción es un mecanismo autocompositivo. Pero, ¿qué es la transacción? Según el texto, los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia, más de la Procuraduría General de la Nación, la transacción es un contrato consensual, porque se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades sobre lo que es objeto de transacción. Es la ley para las partes y no puede ser determinada de manera unilateral, tal y como prevé el artículo 1602 del Código Civil. Para la Corte Suprema de Justicia, la transacción es un contrato consensual. Al respecto señaló en la sentencia del 22 de marzo de 1949, siendo el contrato de transacción simplemente consensual, basta el acuerdo de las partes para su perfeccionamiento. El Código Civil colombiano, en el artículo 2469, establece que la transacción es un contrato mediante el cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual. A su vez, señala que no se hará transacción la renuncia de un derecho que no se disputa. De acuerdo con la doctrina, según Alejandro Bonivento, en su libro Los principales contratos civiles y comerciales, la transacción es un contrato mediante el cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, mediante recíprocas concesiones. Para la Corte Suprema de Justicia, la transacción es un contrato bilateral, por el cual los contratantes terminan una controversia ya existente o evitan una que pueda suscitarse, mediante el abandono recíproco de una parte de sus respectivas pretensiones, por la promesa por la promesa que una de ellas hace a la otra de una cosa para obtener el derecho discutido en toda su integridad. Esto quiere decir que según la Corte Suprema de Justicia, la transacción es un negocio jurídico extrajudicial, es decir, una controversia que promueve la autonomía de la voluntad de las partes, sin que medie a la celebración de este negocio jurídico una actuación de un mediador o de un conciliador. ¿Es esto cierto? Sí, Mabel, es correcto. Abogado, pero una de las personas con dudas planteó que tenía preguntas acerca de la transacción judicial y extrajudicial, aunque acabamos de escucharlo que solo era extrajudicial. ¿Podrías aclararnos ese tema?
Claro, según el concepto C807 del 2020 de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, la transacción como mecanismo alternativo de resolución de conflictos puede ser judicial o extrajudicial, dependiendo de si se da o no para terminar un proceso judicial vigente. El artículo 2469 del Código Civil es el fundamento jurídico de la transacción extrajudicial, pues indica que mediante este contrato las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, como se mencionó anteriormente. A su vez, los códigos procesales han reconocido la transacción judicial como forma de terminación anticipada de los litigios, como por ejemplo el artículo 176 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Establece que el proceso judicial puede terminar por transacción. De la misma manera, el artículo 103 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, Ley 1563 del 2012, permite la terminación del proceso arbitral por transacción entre las partes. El artículo 313 del Código General del Proceso, por su parte, dispone que los representantes de la nación, departamentos y municipios no podrán transigir sin autorización del gobierno nacional, del gobernador o alcalde, según fuere el caso. Pero esta última norma, valga a resaltar, solo aplica en los procesos jurisdiccionales conforme lo determina el objeto del mismo Código General del Proceso. Ahora, ¿qué se debe realizar para hacer una transacción? Para dar por terminado el conflicto, las partes deben llegar a un acuerdo, determinando el alcance y lo que van a pactar. En esta etapa las partes deben pactar todos los detalles sobre la obligación que se va a transigir, es decir, la forma de pago, las fechas, la modalidad, efectivo, cheque, consignación, etc. Y finalmente, conforme al acuerdo al que lleguen las partes, el cumplimiento de la obligación. Puede darse que en el momento de firmarse el contrato o conforme a las fechas estipuladas. Una vez se lleve a cabo esta etapa, se radica en el juzgado si ya existe un proceso judicial, que corresponda a eso. Entonces se coloca el documento correspondiente de transacción y este dará paso al archivo del proceso judicial, dándolo así por terminado. Bueno, ¿dónde se puede realizar este contrato? El contrato de transacción se puede realizar en un centro de conciliación o en una compañía de abogados, un bufete, capacitado para ello. Se debe tener en cuenta que la transacción provoca el nacimiento de nuevos vínculos u obligaciones, sustituyendo o modificando las anteriores contraídas por las partes. La transacción se basa en el principio general de la libertad de contratación, consagrado en el artículo 1255 del Código Civil. No se puede realizar contratos de transacción sobre derechos, acciones penales, el Estado civil y el derecho de alimentos. Es consensual. Esto quiere decir que el contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes para llegar a un acuerdo. Es bilateral, de manera que resulta ser obligatorio para las dos partes. Puede presentarse durante el curso de un proceso o para precaver el mismo, como ya se mencionó. Sus efectos son cosa juzgada, es decir, que los objetos que fueron objeto de la transacción no podrán ventilarse en otros escenarios judiciales. No obstante, para que sea tenido en cuenta por el juez, debe ser protocolarizado por las dos partes, demandante y demandado, ante notaría o elevado a escritura pública. Abogado, y en materia comercial, ¿cómo es esa transacción? En lo comercial, la transacción puede ser entre personas jurídicas y naturales o entre personas jurídicas. También se debe mencionar que existen transacciones entre sujetos nacionales e internacionales, estos últimos debidamente reconocidos en Colombia. Abogado, ¿podría darnos un ejemplo de contrato transaccional en materia comercial? Claro, en este ejemplo hay dos empresas, un proveedor de computadores
a una empresa de servicios de Internet y software. La empresa de servicios de Internet y software desea cambiar sus equipos y contrata a un proveedor de computadores. Para ello, le compra 20 equipos, lo último en tecnología. La empresa de software hace los pagos respectivos para que les sean entregados los equipos, pero en el contrato no se estipula su instalación. Infortunadamente, el transporte contratado para llevarlos sufre un accidente y estos no pueden llegar a la empresa de servicios de Internet. El transporte fue contratado por el proveedor y este se escuda en que no es culpa de ellos los daños causados a la empresa de software por el retraso ocasionado por el accidente. Los nuevos equipos son entregados una semana después a la empresa de software por parte de los proveedores de equipos de computación. Sin embargo, la empresa de software, por medio de sus abogados, les indica a los proveedores de equipos que por el retraso sufrido hay perjuicios al perder un contrato, ya que los equipos que tenían en el momento no les servían para desarrollar un nuevo software a una empresa que lo necesitaba de forma expedita. El representante legal del proveedor de equipos quiere transar la situación y se comunica con el representante legal de la empresa de software, quien accede que por medio de un contrato de transacción quiere llegar a un acuerdo, en el que se establece que por los daños y perjuicios generados se le instalarán los equipos, se le dará mantenimiento gratuito por un año y además una suma de dinero económica en retribución a la empresa de software para que ésta no demandara a los proveedores de equipos y los dos acceden a la firma del contrato de transacción y dirimen esta disputa. Ahora, ¿usted tiene algún ejemplo o algún caso donde no se pueda dar este contrato? Sí. Mediante sentencia del 20 de octubre del 2022, en el marco del proceso jurisdiccional de acción de protección al consumidor, se determinó que la sociedad comercializadora Mundo Hoteles Travelers Club SAS vulneró el ejercicio del derecho de retracto de un consumidor al no atender a este bajo el argumento de haber celebrado un contrato de transacción que impedía la discusión de dicho derecho en sede jurisdiccional. En el estudio del caso se evidenció que en principio las partes celebraron un negocio jurídico denominado contrato de afiliación a la prestación de servicios de intermediación para la negociación y la reducción de tarifas de servicios turísticos para terceros, y posteriormente el consumidor hizo uso del derecho de retracto. Sin embargo, un día antes de ello se había firmado un contrato de transacción que, según la accionada, precavía todos los litigios eventuales del contrato de afiliación. Así las cosas, cuando el consumidor ejerció el derecho de retracto, debieron recibir las sumas pagadas por el contrato de afiliación y alcanzar con ello la resolución de ese acto. Como la accionada no atendió esto de manera consecuente, se procedió a la declaración de la vulneración del derecho. Esta decisión fue tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales en sentencia número 11033. En esta se puede ver que el contrato de transacción vulneraba el derecho de retracto, haciendo que éste no procediera. No, muchas gracias a usted y a su audiencia. Feliz tarde para todos.